Hola, ¿te has preguntado cómo seleccionar una bomba? ¿Cómo seleccionar una bomba que cumpla con los requisitos energéticos necesarios? Bueno, te cuento, las bombas se seleccionan fundamentalmente utilizando las curvas de la bomba, las curvas con las cuales son proporcionadas por los fabricantes. Si quieres saber cómo seleccionar una bomba, cómo leer las curvas de una bomba y cómo tomar decisiones basados en las curvas de bomba que proporcionan los fabricantes, te invito a que te quedes al final de este video y podrás aprender todo lo referente a las curvas de la bomba. Porque en las curvas de la bomba es donde se toman las decisiones con las cuales tú podrás seleccionar el mejor equipo que cumpla con los requisitos energéticos o el dimensionamiento de un equipo. Como podemos apreciar, tenemos aquí las curvas principales de una bomba. La curva cabeza caudal, esta que recorremos aquí, que es la principal de todas y es donde se toman las principales decisiones. Esta curva sería la curva de eficiencia, ¿sí? Con la cual podremos saber con qué eficiencia estaría trabajando el equipo. A continuación vemos la curva de potencia, claro, porque la bomba tiene que ser movida por un motor eléctrico y con esto podemos conocer cuál es la potencia que se requiere o cuál es el motor, la capacidad del motor, ¿sí?, al cual se le va a acoplar la bomba. Y por último tenemos aquí la curva del NPSH requerido, ¿sí? Eh, Eso por el tema de la cavitación. El NPSH, que en inglés significa Net Positive Heat, eh, es la mínima cantidad de energía que requiere en la succión de la bomba para que la bomba no cavite. Entonces, en esta curva podemos saber cuál es la mínima energía o el NPSH requerido. Por supuesto que calcularíamos por aparte el NPSH disponible, que tiene que ser mayor que el NPSH requerido. Eh, en un próximo video podemos eh, desarrollar el tema de cómo calcular el NPSH disponible. Escríbeme en los comentarios si quieres que eh, desarrolle este tipo de video. Y aquí tenemos una curva que es la curva del sistema. Esta curva generalmente no la proporciona el fabricante. Esta curva la tiene que desarrollar el responsable técnico de la instalación. Se conoce como la curva del sistema. Entonces, a continuación, vamos a mirar cada uno de estos elementos. Bueno, ¿cómo desarrolla o cómo el fabricante podrá desarrollar la curva cabeza caudal, que es la más importante de todas? Definitivamente es un experimento que se hace en el laboratorio, que como tenemos aquí la bomba, un caudalímetro y una válvula de regulación, ¿sí? Entonces, si la válvula de descarga la dejamos completamente cerrada y tenemos la bomba a una velocidad constante, observamos aquí que la cabeza, la carga o la presión en la descarga es de 30 pies, ¿sí? Entonces este sería ubicado en la gráfica en este punto, que se conoce, entre otras cosas, como el punto de Chutov, ¿sí? Si le damos apertura a la válvula a un 20%, la presión disminuye, en este caso serían 28, ¿sí?, y con un caudal que me estamos midiendo con el caudalímetro de 5 galones por minuto. De esa manera vamos dándole apertura a la válvula y podemos obtener una cantidad de puntos que, si unimos estos puntos, pues obtenemos la curva cabeza caudal, que es la forma en que lo hace el fabricante y es la principal curva en la cual
podemos tomar decisiones porque es la que me dice a mí cómo se comporta la bomba. ¿Sí? Si nosotros trabajáramos a la velocidad constante, pero haciendo recortes de impulsor, podríamos tener diferentes curvas paralelas, como observamos aquí en la gráfica. ¿Sí? Un resultado hidráulico similar lo tenemos si no recortamos el impulsor, le dejamos el impulsor a su máximo diámetro, pero hacemos una variación de velocidad. Normalmente esto lo podemos lograr con un variador de frecuencia. Igual tenemos el mismo resultado hidráulico, que son curvas paralelas, ¿sí? Como lo podemos observar en la gráfica que les estoy mostrando. Bueno, eh, existen diferentes formatos para las curvas de las bombas. Lo que observamos aquí son formatos que antes se utilizaban, ¿sí? Eran unos libros realmente bastante voluminosos, y uno, lo que, conociendo el dimensionamiento del sistema, miraba en estas curvas cuál era la curva que mejor se le adaptaba al sistema. Realmente era una forma tediosa de hacer la selección de una bomba. ¿Sí? Eh, Hoy en día ya tenemos software moderno. Por ejemplo, aquí en la gráfica observamos unas curvas que se llaman curvas ISO. Normalmente los fabricantes norteamericanos lo utilizan mucho, ¿sí? Donde tenemos las curvas cabeza caudal para un determinado diámetro. El máximo diámetro es 9.5 pulgadas y el mínimo diámetro de 7 pulgadas. ¿Sí? Si nosotros ubicáramos aquí un punto, fíjese, y trazamos una vertical, tenemos es un punto correspondiente a un caudal de 600 galones por minuto y una cabeza aproximadamente de 70 pies. ¿Sí? Es lo que ubicamos ahí. Este punto, el siguiente punto sería el punto de BEP. ¿Qué es el punto de BEP? Por sus siglas Best Efficiency Point. Es el punto de mejor eficiencia. Se supone que es el punto donde deben trabajar todas las bombas. ¿Sí? Y también tiene sus coordenadas, aproximadamente 500 galones por minuto en caudal y casi 80 pies en cabeza. ¿Sí? La eficiencia del primer punto, 78.5, una potencia. Fíjense, aquí tenemos en punteado las curvas de potencia, de isopotencia. A este punto le corresponden aproximadamente 13 caballos. ¿Sí? Y si bajamos en la curva del NPSH requerido, que es de aproximadamente 10 pies. El punto BP, pues las coordenadas son eficiencia del 80%, que es la mayor eficiencia, podemos estarlo observando, y las coordenadas es 500 galones por minuto en caudal y 79 pies en cabeza. ¿Sí? Bueno, estas curvas que les presento aquí ya es un software moderno. A mi parecer son curvas pues en la cual podemos trabajar de una mejor manera. Si ustedes observan, aquí tenemos en la parte superior la curva de cabeza caudal, que es la curva más importante de todos, y la curva de eficiencia, ¿no? Generalmente el software de los fabricantes que tienen simuladores, bueno, aquí nos presentan dos eficiencias. Bueno, que sería una, la eficiencia, sería la eficiencia bomba motor, que es más baja, y la eficiencia solamente de la bomba, que es la que tenemos aquí. Y bueno, por supuesto que aquí en rojo está la curva del sistema, que ya les había dicho que es la curva que normalmente construye el responsable técnico del sistema, pero generalmente los fabricantes nos dan una aproximación de esta curva del sistema. ¿Sí? Y es digamos, con este tipo de curva podría tomar las decisiones normalmente. ¿Listo? Entonces aquí, como me indica la gráfica, tenemos curva del sistema, la curva cabeza caudal, que es la más importante de todas, la curva de eficiencia, el punto de diseño. Si ustedes observan aquí en este círculo blanco, sería el punto de diseño,
¿Qué es el punto de diseño? El punto de diseño son los requerimientos energéticos que usted hace del sistema, o lo que se conoce como el dimensionamiento del sistema. Si quieres, en un próximo video podemos desarrollar un video donde les pueda enseñar cómo determinar o cómo dimensionar un sistema, que significa cómo calcular la cabeza dinámica total y el caudal, que posteriormente a ese dimensionamiento es que venimos a las curvas para seleccionar nuestro equipo. Entonces, este sería el punto de diseño, que es muy diferente al punto de operación. El punto de operación es el punto de corte entre la curva del sistema y la curva de la bomba. O sea, es el punto donde realmente va a trabajar la bomba. Si ustedes observan aquí en la parte de abajo de esta curva, generalmente la información que se tiene es para el punto de operación. En este caso, 20.2 metros cúbicos por hora en caudal y 23 metros en cabeza. ¿Sí? Es el punto donde va a trabajar la bomba. ¿Sí? La bomba trabaja en ese punto, no trabaja en otro punto. La bomba trabaja siempre en el punto donde corta la curva del sistema con la curva de la bomba. En este caso, el punto de diseño tiene coordenadas de 21.8 en cabeza y 19,75 en caudal. Punto de diseño. Bueno, ese punto de operación, si nosotros bajamos una vertical del punto de operación y cortamos la curva de eficiencia, podemos saber a qué eficiencia trabaja la bomba en ese punto. En este caso estamos hablando de un 69%, que es prácticamente la máxima eficiencia, ¿no? Esta bomba trabaja más o menos 69-70%. ¿Sí? Si yo voy a seleccionar una bomba, ese punto de trabajo sería perfecto, está casi que trabajando en el punto de máxima eficiencia. Esta curva que está normalmente se presenta más abajo de la cabeza caudal es la curva de potencia. La curva de potencia es la curva que yo uso para seleccionar el motor eléctrico, ¿sí? Por supuesto, esto hay que acoplarle un motor para que mueva la bomba y pueda haber circulación de caudal. En este caso, si yo bajo una vertical, normalmente a veces, generalmente me presentan dos potencias, potencia 1, potencia 2. Si ustedes observan, generalmente la potencia 1 es la potencia eléctrica que requiere el motor, normalmente es mayor. Y la potencia 2 es la potencia de la bomba, que es la que generalmente yo uso para seleccionar el motor eléctrico. ¿Sí? Que en este caso es aproximadamente, aquí me lo muestra el fabricante, me está mostrando 2 kilovatios para la potencia del motor y 1.8 para la potencia de la bomba, 1.8 kilovatios. Si yo sigo bajando en la recta y corto la curva del NPSH requerido, entonces puedo saber cuál es la mínima energía que requiere la bomba para que no cavite. En este caso es aproximadamente de 2 metros. Que es otro requerimiento, es otro, digamos, algo que debo verificar para que la bomba no cavite. No importa que cumpla con los requisitos hidráulicos, pero debe cumplir con el NPSH. Si ustedes observan aquí en la curva cabeza caudal, fíjense que hay una diferencia de trazo. Aquí realmente el fabricante me está indicando algo, me está diciendo que aquí donde empieza el trazo grueso de la curva es donde la bomba, digamos, es el punto en la cual el fabricante me da garantía, ¿sí? Antes, para caudales menores a ese punto se llama el punto de caudal mínimo estable, pues no hay garantía. Entre otras cosas, pues porque en esa región la bomba va a trabajar a muy baja eficiencia. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros vamos a poner a trabajar la bomba en el punto que observamos aquí, a esta eficiencia aproximadamente unos 4 metros cúbicos por hora. Si ustedes observan ahí, la eficiencia con lo que trabaja la bomba en ese punto es de un 35%. Ya estamos notando que es un mal negocio, ¿no?
un mal negocio. Una bomba que me puede dar el 70% de eficiencia trabajando a un 35%. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué significa que mi bomba trabaje a un 35% de eficiencia? Si nosotros bajamos la curva y observamos aquí, la potencia que requiere en ese punto es de 1 kilovatio o 1000 vatios. 1000 vatios a un 35% quiere decir que el 1000 vatios a un 35%, 350 vatios se convierten en potencia hidráulica. Es decir, se convierten en caudal y presión, 350. ¿Y qué se hacen los otros 650? Pues se van a convertir en vibraciones, en calor, en ruido, en cosas que van a dañar la bomba y en la cual tenemos que pagar por ellas. ¿Sí? Realmente no es un muy buen negocio. ¿Sí? Generalmente en las curvas del fabricante para la H caudal hay una zona que se llama la zona de operación preferida. Y esa zona, el Hydraulic Institute la define entre el 70% del caudal de mejor eficiencia y el 120%. ¿Sí? Es la zona donde deben trabajar los equipos, en este caso las bombas. Si ustedes observan, entre ese 70% y 120%, la bomba trabaja con muy buena eficiencia. ¿Sí? Se llama la zona de operación preferida. Porque hay una zona que se llama zona de operación admitida. ¿Sí? No hay muy buenas eficiencias, pero la bomba no está en peligro su integridad. ¿No? Y por lo menos el fabricante en esa zona ofrece garantía. ¿Sí? Es la zona de operación admitida. Está entre el caudal mínimo continuo estable y el máximo caudal. Generalmente se le conoce como el punto de Ranaud. ¿Sí? Es el máximo caudal. ¿Sí? Esto me está indicando que no puedo seguir, no puedo poner a funcionar una bomba más allá de ese punto porque vamos a tener problemas con la bomba. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, cavitación, vibraciones, etcétera. Bueno, esta información pues es bien importante. Si yo pongo a trabajar una bomba muy a la izquierda del BP, realmente es un indicativo que estoy trabajando con una bomba muy grande. ¿Sí? Realmente es una bomba que está diseñada para trabajar con caudales mayores y yo la estoy poniendo a trabajar con caudales muy pequeños. Es una bomba muy grande para los requerimientos. Y si trabaja muy a la derecha del BP, pues realmente estamos tratando con una bomba muy pequeña, ¿no? O sea, está capacitada para caudales menores. Es una forma de interpretar el punto en la cual estoy trabajando. Veamos aquí la curva de potencia. Más o menos, aquí el fabricante me está indicando que la potencia requerida es de 1.8 kilovatios. Pero aproximadamente con 2 kilovatios podemos cubrir toda la curva. Eso quiere decir que con un motor de 2 kilovatios podemos cubrir toda la curva de la bomba. Es una decisión que hay que tomar para saber con qué potencia voy a trabajar en el motor eléctrico. ¿Sí? Lo mismo pasa para el NPSH requerido. En este caso, el NPSH requerido es aproximadamente 2 metros, pero si trabajamos muy a la derecha de la curva, voy a tener un NPSH de 4 metros. O sea, ahí hay, digamos que hay una gran exigencia con el NPSH disponible. Hay peligros de cavitación. ¿Sí? Es algo que hay que revisar en los casos en que se quiera trabajar la bomba a mayores caudales, ¿no? Digamos, de una manera muy a la derecha de la curva. ¿Listo? Bueno, estimados amigos, digamos que, ¿qué es lo que me aporta la lectura de una curva, la curva de desempeño? Bueno, me voy a enterar ahí con qué caudal voy trabajando, cuál es la cabeza, la información que me da el fabricante del diámetro del impulsor, con qué eficiencia trabaja, la altura a válvula cerrada, también conocida como el punto de Chutov, el caudal de Ranaud, viene toda la información, en qué parte de la curva está trabajando la bomba, dónde se corta el sistema con la curva de la bomba,
se está operando entre la región de operación admitida o la región de operación preferida, ¿sí? ¿Cuál es el NPSH requerido? ¿Sí? Y pueden haber, hay una mejor bomba que me haga este trabajo, es posible, ¿no? Este tema de seleccionar un equipo a veces requiere mirar diferentes opciones. ¿Listo? Digamos que hasta este momento hemos abordado todo lo que tiene que ver con la lectura de una curva de la bomba. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este punto del video, ¿sí? Y espero en próximos videos darles toda la información y como les digo en los comentarios, pues díganme qué otros videos les gustaría que desarrollara. Entonces, hasta pronto, que estén muy bien.